Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien, espero que la paz del Señor esté inundando sus corazones. Nuevamente estamos pues por este medio debido pues a la situación que se está atravesando. Bueno, damos gracias al Señor porque a pesar de que no nos podemos reunir físicamente, pues sí tenemos todavía la oportunidad de poder compartir su palabra, de poder, digamos, reflexionar acerca de las cosas que Él nos ha dejado ahí. Y bueno, vamos a proceder entonces en este momento a orar para que el Señor sea respaldándonos, sea dirigiéndonos con su Santo Espíritu. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este día, Señor Dios, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre maravilloso, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor Dios, porque tu mano nos ha guardado y nos ha librado de tantas cosas, Señor. Gracias, Padre, por la fidelidad de mis hermanos, Señor Dios, que están aquí conectados viendo, Señor Dios, este video. Gracias, Padre maravilloso, porque ha sido tu misericordia la que nos ha permitido tener estos medios tecnológicos a través de los cuales, Señor, podemos meditar y podemos esparcir esta semilla preciosa. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que esta palabra, Señor, pueda hablar a nuestros corazones, que esta palabra nos haga reflexionar, nos haga realmente entender cuál es el plan, cuál es el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que en este nuevo año 2021 que está recién comenzando, Padre maravilloso, nosotros podamos dar de ti ese primer lugar, esa preeminencia en todo, Señor. Podamos luchar, Padre maravilloso, para que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, Señor. Que todo se haga, Padre maravilloso, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente muy agradecido con ustedes por su paciencia, por su perseverancia, por todo su apoyo. Gracias también por sus oraciones, por sus palabras de ánimo. Han sido de mucha bendición en estos momentos. Y bueno, vamos a comenzar entonces nuestra prédica del día de hoy. El título de la prédica es el siguiente. Dice, venciendo con el bien el mal. Es el título de nuestra prédica de hoy, venciendo con el bien el mal. Y básicamente nos vamos a centrar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículos del 20 al 40. Realmente no lo vamos a leer todo porque es un pasaje extenso. Sin embargo, es un pasaje conocido, es un pasaje pues que yo sé que para muchos de nosotros ya tiene cierta familiaridad. Entonces voy a enfocarme en unos versos, pero realmente son varios. Voy a enfocarme en uno de esos versos y después procedo a explicar qué es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la lectura de algunos pasajes seleccionados que tengo por aquí. Entonces dice así la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Dice versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos.
Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de que ofrecieran el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Vamos a mirar aquí el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Una muestra de lo que era el estado espiritual de Israel en ese momento. Además, antes de que sigamos con la lectura, antes de eso, Elías se burla de los profetas de Baal porque dice que tal vez su Dios está ocupado, está haciendo otras cosas y por eso no les ha respondido. Entonces, finalmente él ya decide, digamos, tomar su turno. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Dice: cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice en versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Volviendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Muy interesante esta historia, pero realmente hay muchas enseñanzas que podemos nosotros extraer de aquí. Primordialmente, digo que la enseñanza más bonita, que no es esencial, no es primordialmente lo que quiero enfocar hoy, pero que sí lo podemos ver, es cómo Dios busca a su pueblo. O sea, un pueblo que estaba perdido, un pueblo que estaba extraviado, un pueblo que estaba adorando a otros dioses, pero Dios mismo se encarga de preparar todo para demostrar que realmente Él es el verdadero Dios, que no hay otro Dios a quien debamos adorar, ni a quien debamos rendir tributos, solamente a Él. Entonces es tan aplicable para aquellos tiempos como ahora, donde nosotros los hombres hemos levantado tantos dioses, hemos levantado tantos señores en nuestros corazones y hemos dejado de adorar al verdadero y santo Dios que es Jehová. Entonces, a continuación, lo primero que quiero que miremos es un poco de contexto histórico, como para que comprendamos mejor qué es lo que está sucediendo aquí. Primero que todo, Acab era el rey de Israel del norte, mientras que Josafat era el rey del reino del sur. Recordemos que cuando Salomón pecó, Dios prometió que el reino se iba a dividir y efectivamente el reino se dividió después. Entonces quedó Israel en el norte, cuya capital era Samaria, y tenemos Judá en el sur, cuya capital es Jerusalén. Entonces toda esta historia se desarrolla en el reino del norte, que era un reino que de por sí era un reino más alejado de Dios que el reino del sur. Digamos que el reino del sur se caracterizó por tener mejores reyes, o por lo menos reyes que estuvieran más cerca de Dios, mientras que los reyes del norte usualmente eran desviados. Es más, en los tiempos de Jesús, los samaritanos eran menospreciados por los judíos, justamente por eso, porque ellos tenían como esa tradición de ser un pueblo que estaba desconectado de la esencia del verdadero Dios. Entonces acá era parte de ese linaje de Israel del norte, y en ese contexto, digamos de perdición, en ese contexto de división, es donde se da esta historia, donde aparece pues el profeta Elías confrontando a estos profetas de Baal. Tenemos por otro lado Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Aquí en la historia no aparece, pero en la historia que leímos, pero unos capítulos antes sí se menciona a esta mujer. Ella era una mujer pagana, era hija, si no estoy mal, del rey de Sidón, un rey también pagano, y se caracterizaba porque tenía bastante influencia sobre el rey Acab e indujo todo el pueblo a la idolatría. En este caso al dios Baal, pero también a la diosa Astarte, ¿cierto? Que era una diosa de la fertilidad y que además de eso, pues promovía la parte de la prostitución, entre otras cosas.
Entonces era una mujer bastante peligrosa, bastante mala influencia para la vida de Acab y para la vida del pueblo. Por otro lado, tenemos al profeta Elías, que era el enviado de Dios para aquellos momentos, siendo unos momentos bastante complicados, unos momentos donde el pueblo se había corrompido de una manera tremenda, y sin embargo dice la palabra de Dios que este hombre fue capaz por sí solo de confrontar a toda esta situación que se estaba viviendo en esos momentos. Entonces Elías, yo diría que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo debe ser nuestra vida como creyentes hoy, que no debe ser una vida conformista, que no debe ser una vida acomodada a lo que el mundo está viviendo, sino que siempre debemos buscar que se haga la voluntad de Dios, siempre debemos buscar que todo lo que se haga sea para la gloria de nuestro Dios. Por supuesto, no a través de la fuerza, pero sí a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de la palabra de Dios y a través de la oración, que es lo que vamos a enfocar también el día de hoy. Entonces, vamos a mirar además de esto, de este contexto histórico, qué representan estos personajes de los cuales hemos venido hablando. Particularmente quiero resaltar solamente tres personajes que para mí son fundamentales en esta historia. Primero que todo, el rey Acab. ¿Qué representa el rey Acab para nosotros hoy, pleno siglo XXI? Rey Acab representa al creyente carnal, al que es arrastrado por las corrientes de este mundo. Nosotros tristemente vivimos una sociedad bastante corrupta, una sociedad que todo el tiempo nos está presionando para que desobedezcamos a Dios, para que nos vayamos en contra de Dios. Y acá es el mejor ejemplo de aquel creyente carnal, de aquel creyente que aún conociendo a Dios, aún conociendo la verdad de Dios, prefiere satisfacer sus deseos, prefiere satisfacer sus apetitos y dejar de lado las enseñanzas y dejar de lado al verdadero creador, al verdadero Señor de todo. Entonces, lastimosamente, como acá hay muchas personas hoy, hay muchos creyentes hoy en día que infortunadamente, aunque conocen las escrituras, aunque saben que lo que Dios demanda a ellos, prefieren vivir conforme a los deseos de su carne. Por otro lado, tenemos a Jezabel. ¿Qué representa Jezabel en nuestras vidas o en nuestros días? Jezabel representa la cizaña, representa la mala influencia del mundo para desviar a los creyentes. Y así, al igual que hay muchos acá, también hay muchas Jezabel, también hay muchos lobos rapaces, muchas personas que de una u otra manera están seduciendo a los creyentes, tratando de arrastrarlos a esa vida de pecado, a esa vida de maldad. De hecho, en el libro de Apocalipsis se habla del espíritu de Jezabel. O sea, es un espíritu que está vigente el día de hoy. Un espíritu de seducción, un espíritu que incita a la maldad, un espíritu que incita a la desobediencia, un espíritu que incita a la rebelión contra Dios. Entonces, Jezabel representa eso. Y por otro lado tenemos a Elías. ¿Qué representa Elías? Representa al creyente fiel, que busca agradar a Dios y no a los hombres. Elías para mí es uno de los personajes más interesantes que encuentro en la Biblia. En la Biblia pues hay muchos tipos de personajes, cada uno con sus cualidades, sus defectos. Pero Elías es un personaje bastante interesante porque en el capítulo 17 de Primera de Reyes hay una declaración que para mí siempre ha sido muy llamativa. Cuando él se presenta por primera vez delante del rey Acab, dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, era un hombre que constantemente habitaba en la presencia de Dios. Era un hombre de constante oración. Era un hombre que tenía una comunión tremenda. La Biblia dice en el libro de Santiago que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. O sea, no estamos hablando de un Dios, no estamos hablando de una persona con cualidades extraordinarias, no, estamos hablando de una persona común y corriente, pero que tenía una vida de comunión, una vida de intimidad con Dios, y esa vida de intimidad con Dios la lleva justamente a tener ese impacto tan significativo en el pueblo de Israel. Yo creo que Elías es un modelo tremendo de lo que deberíamos ser nosotros como creyentes. Personas que buscan a Dios, personas que buscan que su voluntad se haga, personas que no se conforman, personas que luchan para que el reino de Dios se siga expandiendo, para que los pecadores se vuelvan de sus malos caminos, se vuelvan de toda su perdición. Entonces, ya hemos hablado también de los personajes, de algunos personajes por lo menos,
Yo quiero que miremos a continuación algunos principios prácticos que yo quise extraer de esta historia y que nos pueden ayudar bastante a nosotros el día de hoy para que no perdamos el rumbo, para que podamos vencer con el bien el mal. Porque el mal está vigente, el mal sabemos que trabaja todo el tiempo, el mal no descansa. El mal invierte tiempo, invierte dinero, invierte todo tipo de cosas para hacer que las almas se pierdan. Pero la pregunta es, si nosotros somos el bien, ¿qué estamos haciendo para impedir que el mal se propague? La historia dice, o decía Martin Luther King, que, que él no le extrañaba tanto, digamos, la maldad de los malos, sino le extrañaba más la indiferencia de los buenos. La realidad es que nuestra sociedad cada vez se corrompe más y más, pero la indiferencia de los buenos, la indiferencia de los que tenemos el conocimiento de Dios es abrumadora. Entonces, es la razón por la que el mal avanza, porque realmente no estamos haciendo ningún contrapeso para que deje de avanzar. Entonces vamos a mirar el primer principio, y es que la mayoría puede estar equivocada. Es el primer principio que yo puedo ver en esta historia. Vemos que Elías era un único hombre. La Biblia registra que habían más hombres temerosos de Dios. Sin embargo, él fue el único que se atrevió a confrontar la situación que se estaba viviendo en ese momento. Entonces fue el único valiente, fue el único esforzado y, y se tuvo que medir contra 450 hombres y todo un pueblo que estaba desviado realmente del Señor. Sin embargo, él entendió que no importaba que fueran tantas personas. Lo más importante era que él tenía de su lado al Señor y que él tenía la verdad que era Dios. Yo creo que nosotros hoy, al igual que el profeta Elías, si sabemos que tenemos la verdad que es Cristo, que es su palabra, tenemos la verdad que es el Santo Espíritu de Dios, pues no debemos tener temor a lo que pueda decir la sociedad, no podemos tener temor a lo que se pueda venir contra nosotros, porque bien está escrito también en la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De manera de que lo primero que quiero resaltar acá es que a Dios no le sorprende la cantidad. A Dios le sorprende un corazón contento y humillado. Eso es lo que le sorprende a Dios. Para Dios las multitudes no tienen ningún sentido. Lo que a Dios le sorprende es un corazón que se ha quebrantado, que se ha rendido. No importa que sea solamente uno. La Biblia dice que por un pecador que se arrepiente genuinamente, hay fiesta en el cielo. Y es que Dios realmente entiende lo que vale un alma. Entonces, eh, a veces nosotros nos afanamos mucho en tener cantidad, y no está mal la cantidad, pero más que la cantidad es nuestro corazón, realmente es el corazón que Dios espera. Realmente la iglesia que estamos levantando, la iglesia que Dios espera, es una iglesia que se está edificando bíblicamente, una iglesia que se está edificando realmente en Dios, en la exaltación de Dios por encima de todo, y no la exaltación del hombre. Entonces, la mayoría, vuelvo y reitero, puede estar equivocada. Por otro lado, el reino de Dios no se mueve por democracia, sino por teocracia. En el reino de Dios no gana la mayoría. En el reino de Dios gana la voluntad de Dios. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, no porque la gran mayoría de los profetas y porque la gran mayoría del pueblo estuviera a favor de Baal, significa que Baal realmente tenía la razón, no. Ni en nuestras iglesias, no porque la gran mayoría apoye cierta posición o apoye ciertas cosas, entonces Dios se va a ir con la mayoría, no. En nuestras iglesias, en nuestra vida y en la sociedad en general, lo que debe primar siempre es qué quiere Dios. Y puede que nosotros queramos algo totalmente diferente y puede que el anhelo de nuestro corazón sea algo totalmente distinto. Sin embargo, lo fundamental es qué quiere Dios, no qué queremos nosotros. Listo, entonces ese es otro punto muy importante. Recuerden que democracia viene demos, que tiene que ver con el pueblo, y kratos, que significa gobierno. Entonces, democracia significa el gobierno del pueblo, mientras que teocracia es teos, kratos, lo mismo. Entonces, teos, Dios, kratos, gobierno, el gobierno de Dios. Y por otro lado, tenemos que vivamos para agradar a Dios y no a los hombres. Esa debe ser una premisa fundamental. Lo decía muy bien el apóstol Pablo: si yo viviera para agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo.
Yo creo que un distintivo de un verdadero creyente, un distintivo de un verdadero siervo de Dios es que no busca agradarse a sí mismo, no busca agradar a los demás, busca agradar a Dios. Entonces, por encima de ser popular o no, lo importante es hablar lo que Dios quiere que hablamos, mostrar lo que Dios quiere que mostremos. Porque infortunadamente tenemos que muchos creyentes en el afán de ser famosos, en el afán de ser queridos, en el afán de ser aceptados, entonces han dejado de mostrar el verdadero Dios, han dejado de predicar el verdadero mensaje y eso ha sido fatal para nuestra iglesia en el día de hoy. Entonces es el primer principio que quiero que tengamos en cuenta. La mayoría puede estar equivocada. Vamos ahora al segundo principio. Somos responsables de mostrar al verdadero Dios. Ahorita mencionaba que Elías no era el único profeta que estaba, no era el único hombre temeroso de Dios. Sin embargo, fue el único que tuvo la valentía para atreverse a luchar contra esa mentira, contra ese error, contra esa idolatría que se había propagado tanto en esa época. Lastimosamente, nosotros los creyentes hoy nos hemos llenado de temor, nos hemos llenado de miedo y a causa del temor y a causa del miedo hemos dejado que el mal se siga propagando. Y algo que me llama mucho la atención y es que el mal, al malo no le avergüenza su maldad, al malo no le avergüenza el pecado. Es algo que hoy en día sucede con algo, con tanta naturalidad. Ya las personas pecan de una forma tan libre, tan espontánea, ya no les avergüenza lo que están haciendo. Pero a nosotros, lamentablemente, muchas veces sí nos avergüenza el Señor, sí nos avergüenza su palabra, sí nos avergüenza que la gente sepa que somos creyentes y es una de las razones por las cuales ha venido ganando más fuerza el maligno en este mundo. En Mateo capítulo 5, en el versículo 13 dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, es algo muy interesante porque la sal tiene el poder de preservar, tiene el poder de cuidar de que las cosas se corrompan. Y es lo que Jesús nos está queriendo decir. Nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos la obligación de preservar, de que las cosas sean peores de los que ya están. Sin embargo, hay algo que Jesús también dice aquí. Dice, si no sirve, o sea, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En otras palabras, nosotros tenemos la función de impedir o tratar de impedir de que esta sociedad se degrade cada vez más. Sin embargo, si nosotros no cumplimos con esa misión, si nosotros no cumplimos con ese llamado que Dios nos hace, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que nosotros nos vamos a quedar manicruzados, no nos va a pasar nada, no. Lo que nos dice la escritura es que no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y echada para los hombres. En otras palabras, si no hacemos nada para que la sociedad no se siga corrompiendo, finalmente lo que va a suceder es que nos van a pisotear, nos van a perseguir y va a ser mucho peor la consecuencia que si nosotros hacemos realmente la voluntad del Señor o hacemos lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Entonces, en otras palabras, tenemos que mostrarle a los demás quién es el verdadero Dios. Pero el Dios que está en las Escrituras, no el Dios que yo me he creado, no el Dios que yo me imagino, no el Dios que yo quiero, sino el Dios que se revelaba en las Escrituras. Que infortunadamente en nuestros púlpitos muchas veces hoy en día no se predica la palabra del Señor, no se predica del verdadero Dios, se predica es un Dios acomodado, un Dios que busca simplemente en saciar necesidades puntuales de las personas, pero no ese Dios santo, no ese Dios que demanda obediencia, no ese Dios que demanda integridad que nos muestra la Escritura. Entonces, mucho cuidado porque somos responsables de mostrar al verdadero Dios, así como Elías en su tiempo tuvo la osadía, tuvo la gallardía de mostrarle a Israel quién era el verdadero Dios, asimismo nosotros hoy tenemos la obligación de mostrarle al mundo quién es el verdadero Señor. Tercer principio práctico que quiero que miremos en esta oportunidad dice así: Satanás usa el espectáculo para atraernos hacia los falsos dioses. Y algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es como los eventos seculares, los eventos, digamos, mundanos, si cabe la palabra, se esfuerzan demasiado en que el show sea extraordinario.
Y es de esta manera en que el enemigo ha camuflado todo tipo de perversidad, todo tipo de maldad a través de shows y espectáculos que son tremendos, que son llamativos, pero que poco a poco están introduciendo en la conciencia de las personas un montón de aberraciones que la gente termina viéndolas como algo normal. Por eso yo considero de que nuestro Dios no necesita el espectáculo para llamarnos. Él le basta su Santo Espíritu, Él le basta su palabra para regenerarnos, para transformarnos. Y qué triste es ver que muchas veces nosotros como pueblo de Dios también caemos en esa idea de crear espectáculos, de crear shows para que la gente venga, cuando realmente la palabra de Dios muestra claramente que el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Que tenemos la obligación de predicar, sí, que podemos usar estrategias, es verdad, pero no podemos enfatizar estrategia, no podemos enfatizar espectáculo, mucho menos podemos usar o podemos, digamos, manipular todo este asunto de las emociones y todo este asunto de los carismas del espíritu, como lo manejan algunos para hacer que muchas personas vengan. No, siempre tenemos que saber que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios tiene plena potestad y que Él hace lo que Él quiere. Entonces, ¿qué quiero resaltar en este punto finalmente? Primero, el hedonismo. El hedonismo es una filosofía que está muy vigente hoy. Es la falsa idea que enseña que el objetivo de la vida es el placer y la satisfacción. Muchas personas, ese es el objetivo de vida que tienen, el placer y la satisfacción. En otras palabras, el entretenimiento exaltado como un Dios, el entretenimiento o el placer como el objetivo máximo de la vida. Sin embargo, eso es un desenfoque del verdadero propósito de Dios. ¿Por qué a Israel lo seducían tan fácilmente estos dioses como Baal, como Astarte, entre otros? Porque todos estos dioses tenían una característica, y es que a través de estos dioses se promovía el sexo ilícito, se promovían todo tipo de aberraciones. Entonces, claro, a la gente le encantaba adorar y seguir ese tipo de dioses justamente porque eso era lo que ellos representaban. Pero seguir al verdadero Dios demandaba santidad, demandaba pureza e infortunadamente ellos no estaban dispuestos a eso. Entonces, el fin supremo del ser humano, y esto es bueno que lo tengamos muy en cuenta, no es su felicidad, sino vivir para la gloria de Dios. Ahora, ¿será que la felicidad no vendrá? Claro que sí vendrá, pero no es el fin supremo. El fin supremo es agradar a Dios, el fin supremo es darle gloria a Dios. Pero en la medida en que yo viva para la gloria de Dios, en la medida que yo exalte a Dios en mi vida, la felicidad vendrá como consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios vendrá a llenar todo vacío, vendrá a llenar toda necesidad que pudiera haber en mi corazón. Como bien decía Blas Pascal en su tiempo, Dios creó al hombre con una pequeña eternidad que solamente Él puede saciar. Dios dejó un agujero negro en nuestro corazón que nada va a poder llenar. Nosotros podemos, así como en el mundo, tratar de utilizar todos los medios, el alcohol, las drogas, el entretenimiento en general, tratando de saciar nuestra alma. Y el enemigo es experto en eso, en distraer. Y sin embargo, en la vida real eso no llena, lo único que puede llenar el corazón es Dios. Y vemos que los profetas de Baal, cuando veían que realmente su Dios no estaba respondiendo, ¿qué hicieron ellos? Un show. Y lo que hacían era gritar, y lo que hacían era cortarse, y lo que hacían era hacer todo tipo de cosas, supuestamente para que su Dios les atendiera, pero al final todo resultó ser una ilusión. Asimismo pasa hoy. Todo lo que el mundo ofrece realmente es una ilusión. Por eso dice la Escritura, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, vamos a continuar entonces con otro principio práctico en esta noche. Y es que el mal debe ser cortado de raíz. El mal debe ser cortado de raíz. Algo que normalmente pasamos por alto en esta historia que leemos al comienzo. Y es que Elías hizo muy bien la tarea. Elías confrontó a los profetas de Baal. Elías oró y el Señor respondió, se glorificó el pueblo, pudo ver quién era el verdadero Dios. Sin embargo, algo que Elías no hizo fue terminar con el mal de raíz. ¿En qué sentido? Que Jezabel siguió viva.
Acab siguió vivo, siguió gobernando, siguieron haciendo sus fechorías, y a pesar de que todos estos profetas fueron asesinados, porque la Biblia dice que fueron degollados, pues al quedar la raíz del problema, entonces realmente, digamos, la fuente de la perversión seguía ahí. Y lastimosamente, así mismo pasa en nuestras vidas, así mismo pasa en la sociedad. A veces queremos aplicar pañitos de agua tibia, queremos simplemente tratar de arreglar las cosas someramente por encimita, pero si no arrancamos con el problema de la raíz, el problema va a seguir. ¿Listo? Y es la razón por la que el mal muchas veces sigue prevaleciendo y sigue perseverando en nuestra sociedad y en nuestras familias. En Mateo capítulo 5, versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, algo que nos dice el Señor Jesús aquí es que nosotros con el pecado debemos ser radicales. Con el pecado tenemos que tomar medidas estrictas. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos radicales con el pecado, tarde o temprano ese pecado va a echar raíces y tarde que temprano va a terminar destruyéndonos. Y es lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el Señor lo libró? Pero como el pecado estaba ahí de raíz, el pueblo volvía y se pervertía, y así sucesivamente, ya sabemos la historia de cómo terminó todo esto. Entonces, hay que arrancar el mal de raíz. No solamente la rama, sino la raíz del problema. Y finalmente, quiero terminar esta enseñanza diciendo que nuestra mejor arma para vencer nuestra lucha contra las tinieblas y contra tantas cosas que se han levantado en nuestros días es la oración. Elías no tuvo que insultar a nadie, no tuvo que pegarle a nadie literalmente. Él lo único que tuvo que hacer fue orar. Era un hombre de oración, era un hombre que vivía en la presencia de Dios, era un hombre que se dejaba usar por Dios. Entonces, si nosotros oramos, la voluntad de Dios se hará y Dios peleará a nuestro favor y Dios mostrará su poder a esta humanidad que está perdida. Pero lamentablemente hoy en día los creyentes no oran. Hoy en día los creyentes no les gusta buscar el rostro del Señor. Hoy en día los creyentes no se equipan, no se preparan, no habitan en la presencia de Dios y así muy difícilmente el Señor va a poder mostrar su gloria y su poder en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo demás. Entonces, algunos principios que quiero mostrar aquí. Y es que a través de la oración Dios nos empodera para vencer las fuerzas espirituales de maldad. Entonces vemos que Elías era un hombre que vivía en oración y a causa de eso el Señor lo respaldó y le dio la victoria en esa circunstancia tan difícil. Asimismo Dios, cuando nosotros oramos, Él va a pelear a nuestro favor, Él moverá sus ángeles, Él establecerá su voluntad, pero si nosotros se lo pedimos. Porque recordemos que hay una voluntad perfecta de Dios, pero también hay una voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros estamos dispuestos a vivir en esa voluntad. Pero la permisiva, lamentablemente, es en la que más estamos. O sea, nosotros escogemos nuestro camino, escogemos lo que queremos hacer y aún pretendemos que el Señor bendiga lo que nosotros hagamos y ahí hay un problema serio. Porque ahí estamos peleando en el terreno del enemigo, no estamos peleando en el terreno de Dios. Por otro lado, una vida de comunión pondrá en evidencia la existencia del verdadero Dios. Cuando nosotros vivimos en oración, cuando vivimos en comunión, la gente va a poder saber con quién hemos estado. No tenemos que presumir, no tenemos que hacer alarde de las cosas que hacemos para Dios, no. La gente va a poder decir que hemos estado con el Señor, porque Él mismo se va a encargar del saltarnos. La palabra de Dios lo dice claramente, que busquemos el reino de Dios en el secreto y Él se va a encargar de recompensarnos en el público. Pero no somos nosotros, sino que Dios exaltó a Elías, Dios mostró su poder a través de este varón, pero es porque este varón vivía en la misma presencia del Señor. Entonces yo quiero que oremos al Señor, yo quiero que le pidamos a Él que podamos ser instrumentos en sus manos para que su voluntad perfecta y agradable se haga
para que podamos mostrarle a este mundo de tinieblas quién es el verdadero Dios, quién es la luz, que pueda alumbrar sus corazones y pueda alumbrar sus caminos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este día, Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor Dios, de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has hablado, Señor, porque has ministrado nuestros corazones, porque has quebrantado nuestra vida, Señor. Yo oro para que en el santo nombre de Jesús, Padre maravilloso, tu palabra, Señor Dios, de fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Oro, Señor, para que seamos valientes, para que así como Elías, Señor Dios, tuvo la osadía de enfrentarse a aquellos profetas, así mismo nosotros podamos enfrentarnos a toda clase de males y a toda clase de perversidades que se ha levantado en estos tiempos, Señor Dios, contra tu pueblo, contra tu verdad, Señor. Oh mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, levántanos, capacítanos, empodéranos, Padre, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Padre, yo bendigo, Señor Dios, a tus hijos, bendigo, maravilloso Padre, de tu pueblo. Gracias, Señor Dios, por aquellos que están viendo, van a ver esta enseñanza, Señor. Padre maravilloso, espero que sea, Señor, para provecho, para bendición de ellos, de sus familias. Asimismo oro, Señor, para que bendiga su entrada, su salida, su levantar y su acostar. Oro, Señor, para que tomes control de todas sus vidas, Señor Dios, para que guarde sus corazones, porque como dice tu palabra, Señor, sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia. Amén.